responsables. A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan y nos ven y escuchan a esta hora, hoy 30 de mayo del año 2022, cuando son las 1:10 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela. En la dirección general de la emisora, el señor Jaime Nestares; en la gerencia general de producción, la señorita Wilix Arcaya; en la producción de este espacio, Jay Pacheco Cova y Bárbara Aceret Uzcategui Sanz; y en los controles, José Gregorio González, quien les habla, Eduardo Battistini, como todos los días, como todos los lunes, perdón, en nuestro programa Contigo de Primero Justicia, para conversar sobre los distintos temas, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Hoy estaremos conversando sobre las elecciones de Colombia, lo que pasó ayer en Colombia en el proceso electoral, y por supuesto estaremos analizando pues las distintas miradas de lo que da este resultado, y para ello también estaremos conversando más adelante con Eugenio Martínez, mejor conocido como Puskas en las redes sociales, con quien estaremos ampliando un poco lo sucedido el día de ayer. Pero yo quería hacer algunos breves comentarios referente a este proceso electoral. Lo primero que hay que decir es que están habilitados para votar alrededor de 39 millones de colombianos, y ayer acudieron a las urnas electorales el 54% de estos colombianos, es decir, fue la abstención más baja en los últimos dos procesos presidenciales. Sin duda alguna, en la calle habían varias propuestas que animaron, mejor dicho, a la población colombiana a poder participar. Lo primero que hay que decir es que, bueno, en Colombia ayer se celebró una elección transparente, libre, democrática, con garantías, donde los colombianos realmente fueron a votar y a decidir con su voto. Y lamentablemente, como no sucede desde hace muchos años en Venezuela, donde la dictadura de Nicolás Maduro se ha secuestrado el poder electoral, ha secuestrado las instituciones en Venezuela, y donde lamentablemente el voto de los venezolanos no decide, sino prácticamente se convierte en un instrumento del régimen de Maduro para atornillarse en el poder. Sin duda alguna, vimos ayer, por cierto, cómo el régimen intentó en algún momento de la mañana bloquear el paso de los colombos venezolanos, en este caso ciudadanos colombianos que viven en Venezuela, a territorio colombiano para ejercer su voto. Vimos alrededor de unas 20.000 personas intentando pasar por el puente Simón Bolívar, cuando veíamos a la Guardia Nacional del régimen de Maduro prohibirles el paso para ejercer su voto. Y bueno, por supuesto, después de ciertas manifestaciones y de ciertos forcejeos, pues los ciudadanos colombianos lograron pasar a territorio colombiano para poder ejercer su derecho al voto. Pero el día de ayer, sin duda alguna, hay una gran sorpresa, y la gran sorpresa fue el pase a segunda vuelta del ingeniero Rodolfo Hernández, quien fue alcalde de Bucaramanga, pero además hizo una campaña bastante atípica desde el punto de vista de lo que uno puede considerar una campaña tradicional. Pocas plazas públicas, poco recorrido, mucho de redes sociales, y un discurso sin duda alguna centrado en una propuesta de lucha contra la corrupción. Hasta 2 semanas antes de la elección, todo indicaba que Gustavo Petro, y que por cierto es la tercera vez que se postula a la presidencia de la República, y Federico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín, pues iban a ser quienes accedieran a segunda vuelta luego del voto popular. Sin embargo, en los últimos 15 días se vio una remontada en las encuestas y en la preferencia de la opinión pública de los colombianos de parte del ingeniero Rodolfo Hernández, que ayer se vio materializada en lo que significó la votación del pueblo colombiano, dando entonces para la segunda vuelta un enfrentamiento entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Ahora, ¿quién es cada quien? Bueno, Gustavo Petro todos los conocemos muy bien, y los venezolanos también lo conocemos muy bien por sus amistades peligrosas. Sabemos que Gustavo Petro hace poco veía en internet, cuando Chávez salió de la cárcel luego de haber dado 2 golpes de Estado en Venezuela, y haber usado las armas para asaltar o intentar asaltar el poder en Venezuela, por cierto, bastante parecido un poco con lo que fue el accionar de Petro en la guerrilla en Colombia.
vimos cómo vino a Colombia y bueno, fue y se retrató en el Monumento de Héroes en la ciudad de Bogotá con Gustavo Petro en esa oportunidad y tuvo una agenda acá en ese momento con quien en aquella oportunidad era senador de Colombia. Y sin duda alguna las vinculaciones que existen entre el régimen de Maduro, la filosofía del socialismo del siglo XXI y este senador son más que evidentes. Y como siempre lo decimos, bueno, los colombianos no tienen que creerme a mí ni a ningún político cuáles han sido las consecuencias del socialismo del siglo XXI en Venezuela. Basta con que salgan a las calles de Colombia y le pregunten a los más de 1,8 millones de venezolanos cuáles han sido esas consecuencias y las razones por las cuales esos venezolanos están en Colombia. Y ahí sin duda alguna obtendrán la respuesta de, por ejemplo, 5 cosas muy concretas que les puedo decir: cómo en 20 años se puede convertir el país más rico de América Latina en el país más pobre, cómo en 20 años el venezolano pasó a tener el salario mínimo más bajo de América Latina y el cuarto salario mínimo más bajo del mundo, cómo en 20 años se puede llevar la producción petrolera de 4 millones de barriles a 800.000 barriles, cómo en 4 años la revolución chavista y madurista hicieron que la pobreza de los venezolanos llegara a más de un 80% de la población y lo que es peor aún, como en 20 años fueron expulsados de Venezuela casi 7 millones de venezolanos. Porque sin duda alguna Nicolás Maduro ha demostrado que la pérdida de la democracia, la pérdida del Estado de Derecho puede traer consecuencias iguales y peores que la que puede ser un conflicto armado como el de Siria o el que estamos viendo con la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces allí está Gustavo Petro, quien por cierto es la tercera vez que se lanza a la presidencia de la República y ya sabemos qué representa. Y por otro lado está, como les comentaba, el ingeniero Rodolfo Hernández, que si bien es cierto que es una persona de avanzada edad, pareciese que con su discurso anticorrupción y con su discurso antisistema ha logrado penetrar de una forma muy efectiva, muy eficiente, con una comunicación muy plana, perdón, muy llana y muy directa, y a través de unos métodos no convencionales, con un sector importante del pueblo colombiano, pero especialmente con un sector muy importante que es el sector joven de Colombia, que, bueno, pide un cambio y que quiere tener un cambio para Colombia. Sin duda alguna, esto va a ser una segunda vuelta muy interesante, donde sin duda alguna vamos a ver cómo le va a ser muy complejo a la campaña de Gustavo Petro poder ganar o crecer en nuevos votos de lo que hoy en día se expresó el día de ayer en Colombia, y estoy seguro que va a ser una campaña que va a marcar un antes y un después, no solamente en la política colombiana, sino también en la forma de comunicar dentro de una campaña política. Yo creo que van a ser unos días muy interesantes. La segunda vuelta es el 19 de junio y sin duda alguna los vamos a estar informando y les vamos a estar seguramente en los lunes dándole algunos avances de cómo va esa campaña electoral. Y antes de ir al corte, sí quisiera reflexionar sobre un punto muy concreto, que es que, bueno, a veces pareciese que algunos dentro de su mezquindad o dentro de lo que yo he llamado la mirada del ombligo, es decir, que solamente pasan las 24 horas del día viéndose el ombligo mientras Venezuela se está cayendo, bueno, que a veces algunos sienten, pareciese como felicidad de que pudiese ganar en Colombia alguna tendencia política que más que apoyar la lucha democrática, parece ir en contra de la lucha democrática. Lo que hay que decirle es que lo que pasó ayer en Colombia y lo que va a pasar el 19 de junio en Colombia no cambia la realidad de Venezuela. Y es que en Venezuela hay una dictadura, aunque algunos se nieguen a decir que en Venezuela hay una dictadura por conveniencia, por comodidad o incluso por tratar de ganarse el favor de esa dictadura para no perder espacios en la política nacional. Lamentablemente, y eso hay que decirlo con mucha propiedad, lamentablemente en Venezuela hay una dictadura que, por cierto, ha sido muy bien caracterizada por el presidente Iván Duque, quien en todos el concierto internacional y lo que ha significado su denuncia ante la Corte Penal Internacional ha dibujado casi que de manera perfecta lo que significa Nicolás Maduro, un dictador que viola los derechos humanos y que ha sometido al pueblo venezolano a la peor crisis humanitaria que ha vivido la región.
hay quienes tratan de matizar y de normalizar lo que significa esa dictadura, y sin duda alguna para esos que tratan de matizar y suavizar lo que significa esa dictadura, una posición tan digna y tan fuerte como la que ha tenido el presidente Duque, sin duda alguna les hace ruido. Pero a eso que les hace ruido la posición de Iván Duque, lamentablemente no les hace ruido el sufrimiento de los venezolanos, lamentablemente no les hace ruido las familiares, las madres de los que están hoy en día tras las rejas, los más de 300 presos políticos, civiles y militares. No le hace ruido hoy que Venezuela no pueda tener, por ejemplo, en sus manos un periódico libre que leer porque el régimen o los que no cerró los compró, o no les hace ruido, por ejemplo, que un venezolano hoy no pueda prender la televisión y ver una noticia sin sesgo, porque lamentablemente hoy la mayoría de los canales de televisión o fueron censurados o fueron comprados por el régimen. En fin, a esos que les hace ruido la posición de un demócrata como Iván Duque, no les hace ruido sentarse en la misma mesa con quienes han desangrado el poder en Venezuela. Así que con eso vamos un corte y al regreso estaremos conversando entonces con Eugenio Martínez un poco sobre, ampliar un poco, perdón, lo que fue la jornada electoral del día de ayer en Colombia. Ya venimos con más de su programa contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Y como les dije, hoy estamos comentando o compartiendo un poco lo que fueron los resultados de la jornada electoral el día de ayer en Colombia, donde fue la primera vuelta presidencial, que pues luego del 100% de las mesas escrutadas y dichas actas transmitidas a la Registraduría Nacional, pues dio como resultado que a segunda vuelta se van a enfrentar Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico y de la izquierda tradicional asociada al Foro de Sao Paulo, y por supuesto el ingeniero Rodolfo Hernández, quien es un candidato independiente y que ha irrumpido en la política colombiana como un candidato alejado de los partidos y de las maquinarias tradicionales. Vamos a estar conversando con Eugenio, que estamos esperando que se conecte para ampliar un poco sobre este detalle, pero antes de que se conecte, mientras esperamos, quería comentarles, por cierto,
que hay mucha gente que habla pues, muchas veces del proceso electoral en Venezuela, pero ayer, y ya eso lo vamos a hablar ya con Eugenio que está conectado, pero ayer, por ejemplo, a 15 minutos del cierre de las mesas electorales, vimos como ya la gente en vivo y directo iba viendo, iba pudiendo observar lo que era la totalización, la transmisión de los resultados por mesas electorales. Pero bueno, ya estamos en línea con Eugenio Martínez, quien es periodista, pero además también es un analista experto en el área electoral y sin duda alguna es una de las personas que más conoce esta área importantísima para los venezolanos y que sin duda alguna pues es un honor poder contar con él hoy para conversar sobre estos temas. Eugenio estuvo acá en Colombia toda la semana viendo el proceso electoral y estando muy de cerca en ese proceso. Y lo primero que te quería, antes de dar, por supuesto, darte la bienvenida, Eugenio, y preguntarte en principio al rompe, ¿cuál es tu balance el día de ayer, del día de ayer? ¿Y cómo ves el nuevo espectro político colombiano a la raíz de este resultado? Bienvenido, Eugenio. Gracias, Eduardo. Un gusto acompañarte en la conversación. Bueno, creo que el día de ayer tiene una lectura importante porque los dos candidatos antisistema, por llamarlos de alguna manera, son los que pasan a segunda vuelta. Hay un declive importante de la incidencia de Uribe o del uribismo, en este caso, en la movilización electoral, y eso es algo que va a marcar a Colombia durante los próximos 4 años. Claro, cambia mucho el panorama político-electoral de cara a la elección, a la segunda vuelta del 19 de junio, cuando el adversario de Petro es el ingeniero Hernández y no es Fico como se había previsto hasta hace prácticamente un mes. Digo esto porque Hernández ha crecido en las encuestas, enarbolando la bandera de ser un candidato antisistema, prácticamente lo mismo que ha venido diciendo Petro. Sin embargo, Hernández al día de hoy pareciera generar menos temores en la ciudadanía de los que genera Petro. Y siendo muy rigurosos con el tema de las encuestas, para Petro era mucho mejor un escenario donde se enfrentara a Fico, donde podía polarizar abiertamente entre el deseo de cambio y la continuidad, que enfrentarse a Hernández, que enarbola prácticamente la misma bandera del antisistema. No obstante, creo que el proceso del 19 de junio va a ser sumamente cerrado, por lo menos al día de hoy, hasta que se concreten alianzas más formales, maquinaria, etcétera, y eso nos lleva justamente a hablar del sistema electoral colombiano. Como bien decías, la rapidez del preconteo suele enamorar, especialmente a quienes sufrimos en Venezuela la espera de la baranda. Sí. Sin embargo, yo quisiera siempre precisar que lo que se ve prácticamente en tiempo real el conteo es un preconteo que no tiene valor legal, sino que tiene solamente valor informativo, y que como es un proceso estrictamente manual de conteo, escrutinio y transmisión de resultados vía telefónica, ese preconteo en márgenes cerrados tiene un sesgo, tiene una posibilidad de tener errores importantes, como se vio en las legislativas de marzo, ¿no? Donde se dejaron de contar 400.000 votos, aproximadamente 400.000 votos en el preconteo. Creo que Colombia tiene muchos temas que pudiésemos adoptar en Venezuela, pero el escrutinio y la totalización de datos no es justamente uno de los que deberíamos adoptar. Si en el caso de Venezuela, si hubiese acuerdo político, pudiésemos ver resultados igual de rápido que en Colombia, con la diferencia que serían resultados definitivos y no solamente con valor informativo como los que se ven en el preconteo del día de ayer. Así es, recordemos que estamos conversando con Eugenio Martínez, quien es periodista, pero además es experto en el área electoral. Y volviendo un poco, Eugenio, con el tema del resultado del día de ayer, como tú lo decías, pues ganaron 2 candidatos que de alguna u otra forma se presentaron ante el electorado como los antisistemas, quizás algunos con más, si se puede decir, pureza en ese sentido que otros. Recordemos que Petro, por supuesto, ya es la tercera oportunidad que aspira a la presidencia de la República, y en esta oportunidad
se le ha visto rodeado pues de personajes de la política colombiana que tienen relación con las maquinarias, que tienen relación o tuvieron relación en algún momento con anteriores gobiernos y que sin duda alguna pareciese, como tú bien lo señalas, que esta puesta en escena de segunda vuelta le pone un poco más cuesta arriba en ese sentido. Y te quería preguntar, ya el análisis, quizás obviamente esto es un análisis frío, sin ver encuestas, como tú dices, que seguramente jueves o viernes saldrán las primeras encuestas postelectorales, pero hay una realidad allí numérica de una votación, por ejemplo, que tiene Fico Gutiérrez de 5 millones de votos, que pareciese, en principio, que hay que hacer muy poco para que se transfieran a el ingeniero Rodolfo. Entonces, pareciese que el espectro de crecimiento de Gustavo Petro es muy, muy reducido y hay una alta por proporción o una alta, mejor dicho, probabilidad de que no le alcanzara para poder llegar a segunda vuelta. ¿Cómo estás viendo eso? Insisto, desde Sí, la frialdad de los números que a veces en la política no son así. bueno, creo que hay que recordar que la primera vez que Petro optó a la presidencia en 2010 apenas capitalizó 1.2 millones de votos. Después en la elección presidencial de 2018, en la segunda vuelta, llegó a 8 millones 40 mil votos. Y el día de ayer, en primera vuelta, supera los 8 millones 50 mil votos por muy poco. Es decir, lo que nos decían las encuestas es que pareciera que Petro ha llegado a ese techo del 40% del electorado, es decir, 8 millones de votos, que le va a costar mucho aumentar esa votación porque en el caso de quienes acudieron a votar en la primera vuelta, Petro tiene muy poco de dónde crecer, tiene muy poco de dónde jalar votos. Lo que pudiese hacer Petro, o lo único que puede hacer Petro para crecer, es tratar de romper el pacto anti-Petro que se puede generar en torno a Rodolfo Hernández, al ingeniero Hernández, y adicionalmente tratar de aumentar la participación, que en líneas generales en Colombia estructuralmente no es como en Venezuela. Estamos hablando de una participación promedio 50%, entre el 54 de 2018 o el 44 de las elecciones previas. Entonces, el único segmento donde Petro puede crecer, superar esos 8 millones de forma significativa, es disminuyendo abstención. En cambio, como bien dices, Rodolfo Hernández crece prácticamente de todos los segmentos, especialmente del segmento de Fico. No parece difícil que buena parte de los que votaron por Fico, por economía de voto, decidan apoyar al ingeniero Hernández. Eso sí, hay un problema en Hernández que, como se ha vendido como candidato antisistema, recibir apoyos directos de justamente lo que él está adversando en su campaña puede ser un hándicap importante. De hecho, acabo de ver un tuit, un post del ingeniero Hernández diciendo que él recibe todos los apoyos, pero que no tiene Pero que pactos su con acuerdo nadie. sigue siendo con Colombia, sí. Con Colombia, con el pueblo. Evidentemente ese es el mensaje natural que necesita hacia ese electorado. Tal vez la incógnita sobre Hernández es cómo puede mantener esa estrategia antisistema recibiendo apoyo de lo que adversó directamente durante la campaña. Creo que van a ser 20 días muy interesantes en cuanto a alianzas, en cuanto a movimientos políticos. Creo que también es importante recordar que si el ingeniero Hernández llegara a ganar en segunda vuelta, solamente tiene 2 congresistas y un senador, si tomamos en consideración quien fue postulado por el Partido Verde en marzo. Así que desde el punto de vista de gobernabilidad, Hernández va a tener unos problemas complejos para formar gobierno. Y eso es algo que también hay que ver de cara al futuro de Colombia. Creo que lamentablemente a los colombianos les va a tocar escoger entre 2 opciones que son que es difícil valorar cómo van a ser los gobiernos, que van a tener mucha incertidumbre, bien sea que gane Petro, bien sea que gane Hernández. Particularmente creo que es más sencillo leer un gobierno de Petro que uno de Hernández, porque en líneas generales uno ideológicamente ya conoce a Petro, sabe por dónde va a ir,
sabe cuál va a ser sus alianzas naturales, uno puede prever lo que va a intentar hacer. Con Hernández es mucho más complejo hacer ese análisis de escenarios, ¿no? De hecho, algunos lo comparan con un Trump tropical, otros dicen que se puede parecer más a Abdalá Bucaram, por ejemplo. Creo que eso está por verse en estos 20 días. Sí, les recuerdo que estamos conversando con Eugenio Martínez, quien es periodista, pero además experto en el área electoral. Y Eugenio, ayer bueno, supongo que lo viste completo. Ayer Gustavo Petro fue el último que conversó o se dirigió a los colombianos. Y hay elementos allí que son muy curiosos, ¿no? Y que hablan mucho también de cómo ha sido un poco la coloración de la comunicación de uno y otro, ¿no? Si, por ejemplo, ayer veíamos a un ingeniero Rodolfo Hernández dando un mensaje desde la cocina de su casa, no acostumbrado a lo que uno se imaginaría que, bueno, pasas a segunda vuelta, estás en un salón o en una calle con militantes, gente simpatizante de tu campaña, ¿no? Básicamente fue un mensaje que creo que no llegó a los 3 minutos, muy preciso, muy concreto, leído desde la cocina de su casa. Y luego vimos un mensaje de Gustavo Petro que se parecía mucho más a la política tradicional. Y hay un elemento que te quería preguntar, un poco en la estrategia electoral, que ya creo que es la primera vez que uno escucha un discurso de Gustavo Petro donde no aparece el nombre del expresidente Álvaro Uribe. Pareciese que le han quitado el elemento central en el cual durante ya 3 campañas electorales, pues el petrismo ha pendulado su discurso, ¿no? Y bueno, a 19 días del otro proceso, ¿cómo estás viendo tú que pueda reconstruirse esa narrativa cuando quizás el principal adjetivo, que era el que lo hacía polarizar, desapareció? Claro, el problema que está teniendo o que va a tener Petro en los próximos 20 días es el mismo problema que tuvo Fico en el último mes. Es decir, tanto la campaña de Petro, pero especialmente la de Petro, se centró en polarizar con Fico, y Fico en buena medida se centró en polarizar con Petro. Fico nunca tuvo respuesta al ascenso de Hernández porque no tenía cómo polarizar con él. Ese problema que tuvo Fico en la primera vuelta lo tiene sin duda ahora Petro para la segunda. Ya perdió, como bien dices, la clave de su campaña, que es el uribismo. Bueno, también va a depender si el presidente Uribe se mantiene en silencio en estos 20 días o no. Hay que ver cómo va a ser el comportamiento del presidente Uribe. Pero en todo caso, Petro pierde su principal base electoral, que es compararse contra el uribismo, pierde esa base electoral y ahora tiene un candidato que prácticamente esgrime el mismo concepto que él, el antisistema. De hecho, ya Petro en las últimas horas ha moderado mucho su discurso de cambio, ¿no? Creo que es algo importante para leer, que ya no es ese cambio radical que se pudiese suponer que vendía hace un par de semanas, sino ahora es un cambio mucho más moderado, por decirlo de alguna manera. La campaña de Petro tiene unos problemas tremendos, porque habían previsto que se iban a enfrentar era Fico. La aparición de este outsider de Hernández complica mucho la estrategia que puede tener Petro. Uno inferiría que va a tratar de sacar rédito del apoyo que está recibiendo Hernández de la derecha, de ese apoyo indirecto, y que va a tratar de estimular participación, porque insisto, Petro solamente puede crecer del que no fue a votar el día de ayer, el que no fue a votar el 29 de mayo. Petro no tiene mucho más de dónde crecer de los que ya se movilizaron en primera vuelta. Hernández, pues sí tiene bastante de dónde crecer, porque debería asumir, si no todos, una parte significativa de los votos que recibió el candidato Fico en primera vuelta. Y también ahí hay una disputa que va a ser interesante, que son los 900.000 votos que recibió Sergio Fajardo, que por cierto pareciese que durante la campaña estuvo mucho más cercano a Rodolfo Hernández que a Gustavo Petro, donde incluso salieron videos
donde se develaba prácticamente una presunta estrategia por parte del comando de Petro para detener o eliminar un poco el avance del ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Pero sin duda alguna pareciese que viene una campaña muy intensa en los próximos 20 días y seguramente te estaremos contactando nuevamente para el pre y por supuesto para el post de lo que será la segunda vuelta electoral. Un gusto como siempre tenerte, Eugenio, y no sé si en estos últimos 2 minutos nos das una reflexión sobre el tema electoral en Venezuela, porque ayer leíamos mucha gente en redes sociales, incluso muchos periodistas que estaban en el centro de la registraduría, hablando un poco o comparando un poco ambos sistemas electorales, y te diría un poco qué crees tú que debería tener el sistema electoral venezolano, aparte de las cosas que ya sabemos que adolecemos, pero si tuviésemos una democracia normal, ¿qué cosas crees tú que le faltarían al sistema electoral venezolano que se pudiesen rescatar del sistema electoral colombiano? Bueno, volviendo a hacer la salvedad que el preconteo enamora, pero son resultados informativos con un sesgo de error importante en márgenes pequeños. Creo que la posibilidad que los ciudadanos vean en tiempo real el conteo le da mucha tranquilidad, baja la ansiedad del ciudadano. No hay ninguna razón para que en Venezuela, pudiendo informar en tiempo real resultados definitivos, no se haga y se mantenga esa incertidumbre durante varias horas. Ese creo que es el primer punto. Eso es eminentemente político, porque el sistema venezolano permitiría hacer lo que hace cualquier otro país en la región. Lo otro, creo que pensando en la participación de los venezolanos en el extranjero en la votación del año 2024, creo que el voto anticipado en misiones diplomáticas, consulares o otros recintos dispuestos para esto, es una medida que pudiese discutirse para darle entrada a los venezolanos que estando fuera tiempo, para que puedan votar en el 2024. El sistema de la registraduría de permitir que las personas voten con la cédula amarilla, con la cédula digital o con la cédula validada en la aplicación, creo que también sería un paso importante que se pudiese dar en Venezuela, especialmente por la ausencia de documento de identidad, especialmente para los migrantes. Pero creo que más allá de todo eso, bueno, el sistema colombiano nos demuestra la importancia de la segunda vuelta, y también nos hace ver lo que en algún momento deberían ser discusiones un poco más profundas en Venezuela, como la necesidad de retomar las dos cámaras del Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados. También, insisto, en el tema de los resultados en tiempo real, y adicionalmente empezar a discutir una reforma constitucional para la segunda vuelta y una reforma constitucional que permita que los venezolanos en el extranjero tengan representación diplomática. En líneas generales, ya incluso el Consejo Nacional Electoral debería estar evaluando la posibilidad, así de como tiene 23 oficinas regionales, tener una oficina adicional ad hoc que se encargue de los venezolanos, es decir, de regular la actualización del registro y el voto de los venezolanos en el extranjero. Creo que estos son pasos que hay que comenzar a dar pues a la brevedad para ir adaptando el sistema electoral venezolano a las dinámicas del siglo XXII, del año 2022, perdón. Seguro. Bueno, muchas gracias, Eugenio. Y nada, esperamos pues que para esta segunda vuelta también podamos contar contigo y tu análisis acucioso. Feliz tarde, y con esto vamos a un corte y al regreso seguimos con más de su programa contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Bueno, y estamos de regreso ya en la última etapa de nuestro programa y en las conclusiones quería comentar un poco sobre el tema de lo que significa Venezuela y la producción petrolera. Allí hemos seguido escuchando cómo algunos voceros tratan de vender o tratan de crear la matriz de opinión de que el régimen de Nicolás Maduro puede ser un proveedor confiable de energía. Ahora, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿cómo puede ser proveedor confiable de energía un régimen que, por ejemplo, mantiene al estado Táchira más de 14 horas diarias sin luz? ¿Cómo puede ser proveedor confiable de energía un régimen que mantiene al estado Zulia horas y horas sin energía eléctrica? ¿Cómo puede ser proveedor de energía o proveedor de algo un régimen, por ejemplo, que en poblaciones de la capital, para no decir que es en el interior del país, sino en la capital como Caracas, bueno, pueden pasar hasta 6 meses sin que un caraqueño reciba por tubería agua potable? Lo único que puede ser confiable de proveer el régimen de Nicolás Maduro
Es sencillo, es persecución, es violación de derechos humanos, es corrupción, eso sí puede ser un realidad. Porque si hay algo que caracteriza el régimen de Nicolás Maduro, es sus altos niveles de corrupción. Otra cosa en la que seguramente el régimen de Maduro puede ser un proveedor confiable es en escribir un manual de cómo acabar una empresa del Estado. Porque recordemos que PDVSA es una empresa que cayó en manos del chavismo en el año 98 y era una empresa que producía 4 millones de barriles al más tenía la capacidad de abastecer todo el mercado nacional y posteriormente darle oportunidad de exportar y abastecer mercados internacionales. Bueno, hoy PDVSA no solo no tiene la capacidad de abastecer el mercado nacional, sino que tiene que traerse la gasolina importada de otros países a precios además internacionales y clavarle a los venezolanos un litro de gasolina a más de $1.5 por litro. Es decir, eso es lo que ha hecho Nicolás Maduro con la empresa petrolera. Y por supuesto Hugo Chávez, porque es que esto a veces nos gusta ver la película por pedacitos y a veces creemos que esto es culpa de Maduro y hay algunos incluso que llegan hasta reivindicar a Hugo Chávez, cuando Hugo Chávez es el verdadero arquitecto del desastre que hoy en día vive Venezuela y Maduro simplemente fue el ejecutor final de ese desastre, pero quien se metió con la propiedad privada, quien acabó con los medios de producción en manos de los privados, quien puso en manos de los militares que no tienen ningún tipo de experticia y que sí parece que les afloró una experticia que tenían oculta, que era el ñemeo, es decir, la corrupción, los puso a manejar las grandes empresas del Estado. Bueno, sin duda alguna, Hugo Chávez le hizo un daño terrible a la economía venezolana al punto que la acabó. Si entre Chávez y Maduro le quitaron, y eso a veces se nos olvida, 14 ceros al Bolívar, lo que te costaba en el año 99, por ejemplo, un caracol en Venezuela. Es decir, a ese punto el chavismo y la revolución bolivariana acabó con nuestro país. Entonces ahora vemos cómo, aparte de toda esta historia de destrucción, hay algunos que pretenden decir que Venezuela se está arreglando, que Venezuela está encaminada casi que a ser una potencia mundial y regional, cuando lo que simplemente estaba pasando en Venezuela es que llegó la misión lavadora. ¿Y qué es la misión lavadora? Bueno, todos estos capitales que están alrededor del régimen de Maduro, como tienen las sanciones contra la corrupción que no les permite sacar su dinero de Venezuela, su dinero mal habido, no es un dinero obtenido del sudor de su trabajo, sino es un dinero obtenido del sudor de jalarle mecate al poder. Eso sí, ahí sí se esfuerzan con bastante propiedad. Bueno, han agarrado ese dinero y lo han empezado a invertir en cosas dentro de Venezuela que les permita reciclarlo, lavarlo y poder legalizar. ¿Y en qué lo han hecho? Bueno, ¿por qué creen ustedes que han llegado tantos nuevos conciertos a Venezuela? Es porque es que los artistas están desesperados por ir a Venezuela, ¿no? Muchas veces esos conciertos incluso pagan todas las entradas y no les importa ir con ese concierto pérdida total de poder meter ahí una cantidad de dólares y lavarlo. Pues que ¿por qué después de tantos años aparecieron otra vez los casinos en Caracas y en todas partes del país? Bueno, para lo mismo, para meterlos en la misión lavadora. ¿O por qué cree usted que hay tantos bodegones en Venezuela? ¿O por qué usted cree que hoy hay tantos nuevos locales comerciales? ¿O hay tantos edificios que se construyen en zonas comerciales del área metropolitana de Caracas que los hacen prácticamente el mismo estilo de un edificio en cualquier ciudad del mundo y que después no los venden y quedan prácticamente vacíos? Bueno, porque están utilizando el dinero de la corrupción, haciendo una ficción de inversión con ese dinero de la corrupción para entonces lavar capitales y por supuesto evadir lo que es las sanciones y por supuesto lo que es la justicia, que bueno, que no existe en Venezuela, pero que también tratan de evadir la justicia fuera de Venezuela. Entonces, ese impacto o esa consecuencia de esa misión lavadora es lo que muchos ahora dicen que genera en un porcentaje muy pequeño de la población una percepción de una mejoría en Venezuela. Ahora, si no entendemos que la única forma de que Venezuela mejore, que la única forma de que Venezuela salga para adelante, que la única forma de que los venezolanos tengan oportunidad y futuro es saliendo de Nicolás Maduro del poder, si no entendemos eso y creemos que la solución es convivir, que la solución es sentarnos en la misma mesa y ya no solamente participar desde el punto de vista de la moral y la ética, normalizando lo amoral y lo antiético que significa
que un empresario que se robó los dineros de los venezolanos ahora lo esté lavando con la anuencia y la complicidad de algunos que están allí en el ámbito político y creen que es hora de hacer una tregua, entre comillas, y darle una oportunidad a esos empresarios honestos, y hago honestos entre comillas, que han hecho un dinero con el sudor de su trabajo, otra vez entre comillas. Entonces el país sin duda alguna no va a conseguir un camino cierto y un camino despejado para el cambio político, económico y por supuesto el cambio social que tanto aspiran los venezolanos. Así que con esto pues damos por concluido el programa del día de hoy, con estas breves reflexiones, y nos vemos el próximo lunes en su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Inicio de semana para todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.